la Misná judía. Recordemos que la Misná judía era en cierta manera unos escritos alrededor del segundo siglo al tercer siglo que nos podía decir cómo era la vida de aquel entonces y qué pasaba alrededor de la vida judía. El Talmud por lo general se divide en dos secciones principales. La Misná, que es la que nos interesa, una colección de comentarios que complementan la ley de las escrituras, basada en las explicaciones de los rabinos llamados Tanaín o maestros. Fue puesta por escrito a finales del siglo II y principios del tercero de la era común, o la Gemara, originalmente llamada el Talmud, una colección de comentarios sobre la Misná por rabinos de un periodo posterior, del siglo III al siglo VI era común. Vamos a concentrarnos precisamente en la Misná con relación al segundo siglo. Y para ello analicemos el pasaje de Mateo capítulo 26 del 59 al 65 que dice: Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Yeshua, es decir, contra Jesús. Así se pronuncia en hebreo el nombre de Jesús, para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: Este dijo, puedo derribar al templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si eres tú, el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo, habéis oído su blasfemia. Noten la frase templo de Dios en el versículo 61. Esta frase nunca aparece en el Tanakh, es decir, en las escrituras hebreas, conocidas también como Antiguo Testamento, que siempre tiene el templo de Jehová, o sea, YHWH, o el tetragramatón hebreo. También en el versículo 64, el poder es un eufemismo común por el tetragramatón hebreo, o sea, Jehová, que debería parecer basado en el hecho de que este versículo combina el Salmo 110.1 con Daniel 7.13, donde YHWH aparece en el Salmo 110.1. Veamos. Salmo 110, de acuerdo con la versión Reina Valera en 95. Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Compárese con Daniel 7.13, que dice: Miraba yo en la visión de la noche, y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre. Vino hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse delante de él. Ahora, si volvemos al texto de Mateo, capítulo 26, versículos 59 al 65, note que la respuesta de Jesús incluía esos dos versículos de la Biblia, ya que él había dicho lo siguiente. Jesús les dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Está citando de Salmos. Y viniendo en las nubes del cielo, como ustedes ven, citando de Daniel 7.13. Y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ahora, ellos dijeron que blasfemaba. Y muchas veces el blasfemar estaba directamente relacionado con el nombre de Dios. Mire, Isaías 52.5, según la versión Reina Valera, nos dice: Y ahora Jehová dice, ¿qué hago aquí, ya que mi pueblo es llevado injustamente? Los que de él se enseñorean lo hacen aullar, y continuamente blasfeman contra mi nombre todo el día, dice Jehová.
¿Podía Yeshua, es decir, Jesús, haber sido acusado de blasfemia por haber usado la frase el templo de Jehová? ¿Podía haber agravado él y confirmado el cargo por citar la frase del Salmo 110.1 y de Daniel 7.13, pronunciada con el nombre de Jehová? La Misná echa mucha luz sobre los acontecimientos de este juicio. La Misná declara: el que blasfeme es responsable solamente cuando haya pronunciado completamente el nombre divino. Recuerda usted que la Misná se terminó de escribir, de poner por escrito en el siglo II. Recuerde que también por tradición oral se estaba mencionando la Misná y era muy conocido en el tiempo de Jesús que el que blasfemaba era responsable cuando hubiese pronunciado completamente el nombre divino. Ahora, dijo R. Yosef ben Coarba, cada día del juicio examinaban a los testigos con un nombre supuesto. Una vez que terminaba el juicio, no le condenarían de muerte con el eufemismo, es decir, a la diestra del poder, sino que sacaban a todos y preguntaban al más importante de los testigos diciéndole a él: di, ¿qué oíste exactamente? Y él dice lo que oyó. Y los jueces se ponen en pie y rasgan sus vestiduras. Eso está en la Misná, en Sanedrín 7.5. Ahora bien, de este pasaje de la Misná aprendemos muchas cosas sobre el juicio de Yeshua, es decir, Jesús. Era normal para el testigo usar un eufemismo en su testimonio de lo que Jesús dijo. También sabemos que un cargo de blasfemia requería que el culpable hubiese pronunciado completamente el nombre divino. Queda claro que Jesús había estado pronunciando el nombre de Jehová. Normalmente, al final del juicio, la sala quedaba vacía y al testigo se le pedía que repitiera la blasfemia sin el eufemismo. Sin embargo, en este caso, Jesús sorprendió a todos. Él quería que su declaración fuera oída por todos. Así que repitió una de sus declaraciones blasfemas delante del Bendín. Sabemos que él usó realmente el nombre y no el poder aquí, porque fue llamado blasfemia, y no lo hubiera sido al menos que Jesús hubiera pronunciado completamente el nombre divino. Que Jesús también dijo el nombre de Jehová como parte de su blasfemia. Queda claro por la frase que el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Sadik Santiago el Justo, el líder de los nazarenos, después de la muerte de Jesús, también citó la misma frase que Jesús había dicho: de ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo, es decir, tomado de Daniel 7.13 y Salmo 110.1. Y fue muerto por haber hecho esa declaración, es decir, por haber blasfemado o haber mencionado el nombre de Dios. Eso está en la obra Hegesipo, citado por Eusebius, Historia Eclesiástica de Eusebio. ¿Fue él muerto también por blasfemar el nombre de Jehová? Claro. Todavía en otra ocasión ciertos, probablemente fariseos, se levantaron de común acuerdo contra Pablo, un cabecilla de los nazarenos. Decían que éste persuade a los hombres a adorar a Dios contrario a la ley. Recuerden que en esa época, de acuerdo con las Misná, el mencionar el nombre de Dios completo era considerado una blasfemia. Pablo fue suelto más tarde por las autoridades romanas diciendo: pues si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Parece entonces que Pablo fue acusado de persuadir a los hombres a adorar a Dios usando la palabra o nombre de Jehová, en contradicción contra la prohibición sobre el nombre practicada por otra secta del judaísmo de ese tiempo. Queda claro que, de acuerdo con la Misná, que de hecho se constituye de un interesante valor histórico en la época en que vivieron los apóstoles o los discípulos cercanos a Jesús, nos muestra con claridad que sí era muy posible que en un juicio se condenara por blasfemia a quien utilizara el nombre completo de Dios. ¿Qué nos demuestra esto? Que con el tiempo
ya había cierto escepticismo entre la gente, había cierta resistencia contra el nombre de Dios, a pesar de que lo conocían, porque obviamente al juzgarlo ellos conocían el nombre de Jehová. Y por eso se constituye como una evidencia clara de que el nombre de Dios, de cierta manera, fue tenido muy en alto, muy sagrado, para siquiera mencionarlo, porque se consideró después como una blasfemia. Otra razón suficiente para que después, posteriores a esa época, el tercer, cuarto, quinto siglo en adelante, se fuera gradualmente quitando el nombre de Dios en todas las versiones. Bueno, esta es una evidencia más de por qué se puede utilizar el nombre Jehová en el Nuevo Testamento.